pero que esas conductas no emergen de la nada, ¿no? O sea, tienen toda una historia de desarrollo y que, desde mi perspectiva, ese síntoma que hoy pueden nombrar dentro de, no sé, el TLP o dentro de cualquier psicodiagnóstico, ese síntoma obedece a una historia, y a una historia que también, esto me parece muy bonito desde la perspectiva del psicotrauma, a una historia que pocas veces fue responsabilidad total del sujeto, ¿no? Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Las Bárbaras. El día de hoy estamos muy contentas y muy emocionadas porque tenemos una invitada especial. Es la maestra Carla Ríos. La maestra Carla Ríos se ha desempeñado aquí en la Universidad Cuauhtémoc. La verdad, a mí me encantan sus clases, transmite mucho su pasión, su conocimiento y nos hace generar muchos cuestionamientos y aparte todo súper práctico. Yo amé el diario que llevábamos de campo. Sí. La verdad yo decía, es que esto es una psicología de verdad porque, o sea, realmente te das cuenta, observa lo que hay a tu alrededor y yo amé esas clases y de verdad estamos contentas y con mucho cariño estamos en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, y gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, maestra, ¿nos puedes platicar un poquito sobre tu carrera, cómo elegiste la carrera o qué es lo que te apasiona a ti dentro del mundo de la psicología? Pues yo elegí mi carrera por error. Un error de la vida. Ay, no. Sí, o sea, como que a mí me pareció, cuando leí el plan de estudio, bueno, yo venía de ciencias políticas, que digo, ahí un poco nos quedamos, pero aquí donde yo decidí estudiar la licenciatura era más tendido como hacia administración pública. Entonces como que dije, no quiero hacer esto toda mi vida. Me salí y bueno, leí los planes de estudio que había en la universidad a la que podía ingresar y a mí me gustó de la psicología como esta posibilidad que tiene de ser una ciencia biológica y de ser una ciencia social, ¿no? Entonces, como que me maravilló mucho como el hecho de poder tener clases de, por ejemplo, en ese momento mi plan de estudios tenía clases de biología del desarrollo, fisiología, anatomía, neuroanatomía. Entonces yo decía, wow, ¿qué va a pasar ahí en medio, no? Y que hasta la fecha es algo que me apasiona, ¿no? En su momento, pues yo quería algo más de ciencias sociales, y por eso como que mi primera exploración fue hacia las ciencias sociales, ¿no? Cuando salí de la licenciatura, como que salí como con mucha crítica hacia la psicología, no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que yo sentía que la psicología se quedaba muy corta, que yo terminaba haciendo una técnica que aplicaba test y preguntaba 2, 3 cosas y en función de eso generaba algunas conclusiones sobre la persona, pero me parecía que las conclusiones terminaban siendo muy pobres, muy escasas, ¿no? Por más que yo pudiera echarle creatividad a la intervención o tal, y yo decía, es que aquí algo está faltando que no estoy pudiendo ver y que tiene que ver con ese lugar en donde se acaba el sujeto e inicia algo más grande, ¿no? Y entonces ya después empecé otras exploraciones que me llevaron a otros territorios, y ahí pues pude trabajar con población indígena y enfrentarme a una realidad como completamente diferente a la mía, y en ese choque de realidades emergió mi realidad, ¿no? O sea, empecé a nombrar quién yo era, cuál era mi escenario social, mi escenario cultural, y pues esa exploración siguió durante muchos años, hasta que ya no siguió. Claro, también enfrentarse a realidades tan diferentes es cansado y dije, basta ya. Wow. Bueno, pues la verdad es que hoy también estrenamos nueva temporada y la estrenamos con manteles largos. Y bueno, yo soy Ariadna. Yo soy Andrea. Yo soy Vale. Yo soy Alo Ruiz y somos Las Bárbaras. Bueno, y el día de hoy traemos un tema súper interesante que es parte de nuestra realidad, que a veces, aunque la queramos no visibilizar, pues es parte de nosotros. Y vamos a nombrar sociedad y locura, pero no locura desde un señalamiento, sino cómo se fue construyendo este término y cómo lo fuimos acoplando como sociedad, porque vaya, ¿quién determina quién está loco y quién no? O sea, o quién no está loco, yo diría, ¿no? O sea, yo digo que todos estamos locos. Yo también. Qué aburrido si no. Y la maestra, bueno, y la maestra, pues yo no estoy loca, pero bueno. No, las escucho. Y bueno, o sea, la idea es como fluir en las ideas, en decir, bueno, ¿qué representa en la actualidad para nosotros estar loco o tener problemas de salud mental? Porque en su momento la locura fue muy señalada, pero, o sea, fue también aislada como algo malo, o sea, como algo defectuoso, como algo que no estaba bien, algo que está enfermo. De hecho, se comparaba también con personas leprosas, con personas inclusive con la prostitución, con las adicciones. Entonces, ¿por qué llegó a tomar ese lugar la locura en la sociedad?
¿Qué piensas sobre esto? Yo pienso que, o sea, habría que distinguir como la posición marginal de un sujeto de una condición en el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos que incluso decir leproso, prostituta, loco, es ya nombrar una marginalidad, ¿no? Como si estuviéramos hablando de algo que está en la orilla y que por estar en la orilla no nos gusta, o que más bien empujamos a la orilla porque nos es muy difícil de Incómodo. ver, ¿no? Y yo creo que nos es difícil de ver en tanto que supone, bueno, va a haber lógicas que tengan que ver 100% con el ejercicio del poder de algunas otras esferas, ¿no? Pero en el caso de la locura, específicamente, yo creo que tiene que ver como con formas de ser y estar en el mundo que a veces no nos son comprensibles, ¿no? Sí, no sé, eso sería lo que yo pondría de inicio. Sí, porque, o sea, no sé, esta es una pregunta que puso Ari en la escaleta, pero creo que ya nos la habíamos preguntado en otras materias, de si realmente la sociedad busca como sanar la locura o simplemente apartar lo que nos incomoda de ciertas personas o ciertas actitudes. O sea, no sé si realmente se está buscando como un bien o nada más como que nos incomoda y háganlo para allá. Y lo decíamos porque, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos, desde años atrás, todos estaban hasta la orilla de la ciudad. Sí, O sea, sí. nunca fue como un hospital, pues normal al que vas y te revisas por salud o cosas así, sino que estaba súper excluido allá donde nadie te vea. Entonces, por eso, como el cuestionamiento. Sí. En una de las materias el cuatrimestre pasado de sistémico, la maestra nos decía que para el sistémico la esquizofrenia nacía cuando había un doble vínculo, y esto, o sea, me surge la idea de decir, es más fácil esconder lo que no nos gusta o lo que no entendemos desde la idea de tener a estos hospitales en la periferia, y creo que además de eso también creo que no sé si más bien el capitalismo nos hace buscar de dónde podemos sacar un beneficio, y a lo mejor de este sector no es tanto el beneficio, o sea, no espero que no suene mal, a lo que me refiero es justo como esta crítica de decir, son parte de la sociedad, pero los relegamos porque entonces no son productivos, ¿no? Y siento que por eso lo vamos excluyendo. Simplemente aquí en nuestro estado, tanto el neuropsiquiátrico como la ciudad de los niños está en un lugar apartado en donde no se vea, ¿no? Sí. Que también, por ejemplo, yo siento que para que haya como un quiebre psíquico, que bueno, es que hay como muchas formas de abordarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, los delirios, podríamos ya hablar de los oráculos de Delfos, estas personas que tenían esta como conexión divina con los dioses y bajaban información. Podríamos pensar o suponer que ya eran personas que tenían como una estructura psíquica medio esquizoide, ¿no? Medio esquizofrénica. Pero ¿qué pasaba allí? O sea, eran personas completamente funcionales, como que tenían su propio rol, porque siento que esa forma de entender al mundo era menos castigada, ¿no? O sea, una forma como conectada con lo divino. Es bien interesante porque hay como nuevas investigaciones que hablan de cómo todas las partes de nuestro cerebro que se encargan de generar función simbólica, es decir, de hacer que emerjan representaciones, están conectadas con el cuerpo, ¿no? Con cómo nosotros sentimos, percibimos, ¿no? Y que pareciera ser que cuando hay delirio, la capacidad simbólica se aleja del cuerpo y entonces es como si el símbolo no tuviera un lugar material al cual retornar, y entonces el símbolo pierde su uso y su función social, ¿no? Y el delirio por eso se va, y resulta que no sabemos dónde está ese delirio porque el lenguaje pierde su función de lazo,
¿no? Lazo en tanto yo puedo apalabrar algo que otra persona entiende. Entonces, la función simbólica se va tan lejos que solo quien lo apalabra sabe más o menos cuál es la función de eso que está diciendo, ¿no? Pero pensemos como cuando se está como conectada con esta idea de lo divino y tal, algo sí se apalabra y esa función simbólica sí se sostiene, ¿no? Y como a día de hoy la forma en la que nosotros pensamos la locura, en tanto esquizofrenia, ¿no? Es en tanto este momento en donde el lenguaje pierde su función de lazo social. Dos cosas. Primero, suponen historias de muchísimo dolor, muchísima violencia, y que además, por ejemplo, pensemos que este dolor y esta violencia no ocurre en la nada, ¿no? Sino que también se genera de la mano de un contexto ya en sí mismo marginalizado, ¿no? Contextos de muchísima pobreza, contextos de muchísima escasez, contextos sumamente violentos, ¿no? Entonces, claro, un psiquismo es más fácil de ser quebrado allí. Claro, ¿de dónde te sostienes? ¿De dónde te sostienes, no? Si a lo mejor la primer figura que te tendría que proteger es quien te violenta y además no hay otra figura, o a lo mejor esa figura sí existe, ¿no? La primera figura que te protege sí existe, pero es una figura que tiene que salir a trabajar, a tal, a cual, y te tiene que encargar, o sea, es como si fuera una sumatoria de violencias que van dejando en vulnerabilidad al sujeto, ¿no? Sí. Y luego tenemos la ausencia institucional, ¿no? Entonces, como que me parece un fenómeno bien complejo si lo vemos como a la luz de la historia, si lo vemos a la luz de las funciones cognitivas, porque a pesar de que nosotros no entendamos el mundo que se gesta allí, no quiere decir que no hay un mundo que se esté gestando, ¿no? Lo que pasa es que no nos es asequible porque el lenguaje pierde su función del lazo, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, yo muchas veces me he preguntado, ¿se tendría que sanar? O sea, ¿tendríamos que quitarle a una persona lo esquizofrénico, ¿no? O ¿por qué no mejor nos quitamos lo hiperracionales, ¿no? ¿Y eso será posible o necesitará una constitución otra, ¿no? Está bien complejo. Claro, Sí. pero sería lo mismo, ay, me tronó yo bien claro. Sería lo mismo pedirle a la estructura psicótica que no sea Que no psicótica, sea, ¿no? Y claro, que se exacto. vuelva racional y metódica. ¿Por qué? O sea, y bajo qué paradigmas, como que en qué habría que concentrarnos de querer trabajar o encontrarnos con una persona con otra estructura psíquica, como Híjole. esa. Digo, a mí se me pone la piel chinita de escuchar todo esto, porque de verdad hay una psiquiatra allá de Madrid que ella habla sobre la esquizofrenia. Dice, la esquizofrenia ha sido la misma, pero los criterios diagnósticos han cambiado a través de la historia. Entonces, ¿qué es lo que lo hace diferente? Dijo, si viene una persona conmigo con delirios, yo le digo, bueno, o sea, tienes delirios, pero ¿cuál es tu relación con el delirio? ¿El delirio te hace a ti sentir mal? No, ok, escucho voces, ok. ¿Las voces te hacen sentir mal? No, ok. ¿Qué te dicen las voces? Dice, estuve tratando con una persona que escuchaba voces, pero esta persona, todas las voces que escuchaba, pues eran de descalificación, desaprobación, y cuando te entras a su historia y lo escuchas, te das cuenta, pues, que nunca nadie lo ha escuchado, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que a mí me interesa no perderme tanto como en estructuras, no perderme tanto en manuales y no dejar de ver la mirada del otro, no escucharlo. O sea, a mí me da miedo perderme en eso, o sea, como dejar esta parte sensible, o sea, dejar atrás la mirada por agarrar un libro o un manual, porque realmente, pues, todos somos diferentes, ¿no? Entonces, es algo bien interesante. Es que siento, yo también hace poquito vi un video de que puede ser, bueno, esto ya es mi reflexión acerca del video, pero puede ser muy intimidante decir trastorno de sabe qué y trastorno de sabe qué, como que digo, oh, entonces como que eso lo hace muy estructural y me hace pensar en mi cabeza, entonces tengo que hacer como paso A, paso B, paso C, cuando digo, no, estoy tratando con una persona, o sea, es justo como dice Ari, verla a los ojos, o sea, más allá de como que encasillar a una etiqueta o a un trastorno, o sea, está teniendo síntomas de algo, o sea, algo le está pasando o algo pasó y esto ya se acumuló que llegó a, pues su cuerpo, pues no sé, o sea, estalló de cierta manera y sí, o sea, más allá de encasillarlo como en un diagnóstico,
como que yo también quisiera así como de, o sea, espero yo tener como ese don de poder entrar a la persona más allá de, esto, y tachita, entonces esto sí, esto no sé, o sea, como que me cuesta un poco pensar en que me pase como ese conflicto de, ay, no, es que tengo que pensar un poco más, no sé, más información, o me tengo que saber más cosas, en vez de atender a lo que está enfrente de mí. Y aparte, ¿quién soy yo para decirle al otro lo que él tiene? Cuando esa persona es lo que sabe, él sabe qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, híjole, esto es súper, súper interesante y a la vez complejo porque en una posición, hoy estaba pensando justo en la clase, en una terapia en donde yo soy el psicólogo y tengo un paciente y yo estoy en un rol de poder, por así decirlo, porque se supone que yo tengo el conocimiento y la otra persona viene muy vulnerable. Y a veces muchos pacientes dan por hecho que todo lo que un psicólogo dice es una verdad absoluta, ¿no? Entonces, esa relación, o sea, también es bien compleja y aquí entra la ética, ¿no? Pero sí, o sea, verdad es un tema súper, súper, que podría dar para mucho más, ¿no? Andrea, ¿tú nos ibas a platicar algo? Era referente a todo lo que están comentando. Creo que una de las cosas que a mí se me hizo más valioso que he aprendido durante la carrera, con una psicóloga con la que yo estuve tratando ahí en el hospital, fue que cuando yo llegué al neuropsiquiátrico yo quería como salvar a todo el mundo, ¿no? Y si tiene esto, quitarle eso y para que esté mejor, no sé qué. Y recuerdo que solo me detuvo y me dijo, él está bien con eso. Y yo, ¿cómo? Me acuerdo y me dijo, él está bien con eso. O sea, él ya construyó una realidad y está bien con eso. Ahora tú pregúntate, porque tú no puedes acompañarlo en esa nueva realidad. Y creo que ha sido justo lo que estamos platicando. Existen muchas teorías, existen muchos diagnósticos, pero ojalá que no se nos olvide que estamos trabajando con una persona diferente cada vez. O sea, somos tan distintos y creo que el arte de nosotros es justo aprender a acompañar desde lo que tú eres. O sea, lo que yo puedo abonar a lo que tú eres y acompañarte en tu proceso, pero eso a mí se me hizo, me acuerdo y me da, porque como que yo no entendía eso. O sea, yo quería quitar eso y dice, él está bien con eso. Ahora tú cómo lo vas a acompañar. Hasta, me recuerda como ahorita en clase de que decía de los autores, pero también pues con la persona, o sea, tratar de ver a la persona, más bien a la persona a través de sus ojos, no de los míos. Sí, y se me fue el avión de lo que le iba a contar, pero sí, es algo bien difícil. Hay una frase que me gusta un buen de Jung, que dice, bueno, nos recuerda la paradoja del aprendizaje. La maestría técnica y el conocimiento intelectual son fundamentales, pero en el momento de la verdad lo que conecta a las personas es la empatía y la humanidad compartida. Y es como que nos dice, aprende todas las técnicas, aprende todas las teorías, pero al final siempre la vista humana. Entonces siempre. Sí, eso yo me he dado cuenta como, sobre todo cuando empiezan prácticas o servicio, que como que quieren como aferrarse a un modelo, ¿no? Y necesitan como un montón de conceptos o ya se metieron al modelo y luego traen el modelo al encuentro terapéutico, ¿no? Y pues en ese espacio nos podemos hacer muchas bolas porque estamos como tratando, yo me lo imagino como si el sujeto fuera como un slime y nosotros llegáramos formarlo y nosotros llegáramos, no, espérese, peor, con un cuadrado, así como con una rejilla y el sujeto dice algo y tratamos de destapar la rejilla, ¿no? ¡No se deja! Sí, el sujeto, ay. Y lo peor es que, digamos, lo más fuerte es que estamos en esa posición en donde si nosotros nos esforzamos, el sujeto termina entrando, ¿no? Sí, claro. Digo, después ya revienta y choca y abandonará la terapia y lo que sea, pero... Y nunca regresará. Nunca confiarán nunca más en un psicólogo. Pero sí, o sea, sí podemos llegar a hacerlo, ¿no? Y que también es muy difícil navegar en un discurso que me es ajeno. Siempre es muy difícil, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ese es uno de los principales retos que tengo cuando doy sesión o cuando estoy en sesión, pero también es como de lo que más me gusta, ¿no? Yo me imagino así como si fuera un barquito navegando en el discurso de la persona y digo, ¿y aquí qué hay? O sea, aquí hay un nudo,
pero no lo veo, ¿no? Y a veces, o sea, la estrategia es esa, pues yo veo un nudo aquí, pero no veo qué. Y la persona como que se queda, ¿no? Y es como, claro, o sea, ambos estamos perdidos en este discurso, porque también muchas veces yo siento que esa es la función de la persona terapeuta, ¿no? O sea, ser como ese contenedor en donde la persona por primera vez puede vaciarse a sí misma y como explorar sus propias piezas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer como las veces de sostener. Ya me acordé que le iba a decir, que esta idea de quitarle lo que está enfermo tiene que ver muchísimo con el modelo biomédico, ¿no? Y que es un modelo que... Ay, no puedo creer que hay un modelo tan aferrado. Es como, ya tienes todas las pruebas de que no funcionas, ¿por qué sigues así de aferrado? ¿No? Y que, claro, o sea... A uno le gusta agarrarse. Sufrir. De aquí yo nunca nos vamos a ir. Luego le contamos esa historia. Ok, ya quiero escucharla. Pero sí, ese es el modelo biomédico, ¿no? Y que, por ejemplo, bueno, a lo mejor podrá funcionar con cáncer, ¿no? Con tumores, pero pues nosotros no estamos hablando de tumores, ¿no? El sujeto se construye y al construirse es como que emerge algo completamente nuevo y no se puede reducir a está enfermo o está sano. Está haciendo y está haciendo y haciendo y se está haciendo a sí mismo, ¿no? Es como, es un constante presente derivado de un perpetuo pasado, ¿no? O sea, es como el pasado siempre está allí y muchas veces lo que vamos a tener que hacer en el espacio terapéutico es volver a contar el pasado, a modo que le quede más funcional ese cuento, ¿no? Pero nunca, desde mi perspectiva, es muy difícil hablar en términos de enfermedad, ¿no? Sí. Porque claro, entonces aquí entra la necesidad de corregir, incluso pensemos, ¿no? O sea, de quemar, ¿no? Entrar a quemar o entrar a sacar, o como todas estas metáforas que vendrían de una escuela biomédica, ¿no? Y que no, desde mi perspectiva, el psiquismo no va por ahí, ¿no? Sí. Y que nos deja sin herramientas o que sería lo peor, nos da herramientas sumamente invasivas, ¿no? Ahorita recordé justo esta psiquiatra, les voy a pasar el video porque yo estoy fascinada con ella, que decía, ¿por qué usamos bata? Hablando de un modelo biomédico, digo, si no nos van a ensuciar. Y al final de cuentas la bata también viene siendo una barrera de comunicación, o sea, y es una postura, es que yo soy la que sé, yo soy la que tiene el conocimiento, yo soy la que te va a sanar, o sea, entonces, o sea, la verdad esta relación como paciente, o psicólogo-paciente, habla mucho, ¿no? O sea, desde el acercamiento, desde la comunicación, desde el saber. O sea, tenemos que reconocer que una persona que llega a un entorno hospitalario o que va con el psicólogo no lo hace por gusto. No lo hace lo hace porque realmente hay algo que le duele, se siente vulnerable o sabe que necesita algo. Entonces, yo creo que sí, como profesionistas de la salud o como futuros psicólogos o como psicólogos en práctica, sí sería interesante poder hacernos estos cuestionamientos de, inclusive la forma en cómo comunicamos, desde el lenguaje, ¿no? O sea, ¿para qué quiero yo verme tan técnica cuando la otra persona no me entiende? O sea, detalles así, ¿no? Sí. Que eso, por ejemplo, nos llevaría mucho a pensar, ¿no? Como, bueno, yo antes era como muy contraria a usar el psicodiagnóstico. Tiene poco que digo, bueno, funciona para según qué cosas, pero justo pensar, ¿no? ¿Para qué queremos el psicodiagnóstico? O sea, ¿para qué lo usamos y a quién le sirve? Y de qué manera el psicodiagnóstico puede servirle a la persona como un ejercicio de autoconocimiento o de poder nombrarse a sí misma, a sí mismo, o poder nombrar conductas que nunca terminó de entender, ¿no? Pero que, o sea, bueno, que ya un poco ya lo propuso el DSM porque ya se dio cuenta que a lo mejor no estaba tan bien, que a lo mejor como que algo no iba, pero que esas conductas no emergen de la nada, ¿no? O sea, tienen toda una historia de desarrollo y que, desde mi perspectiva, ese síntoma que hoy pueden nombrar dentro de, no sé, el TLP o dentro de cualquier psicodiagnóstico, ese síntoma obedece a una historia, y a una historia que también esto me parece muy bonito desde la perspectiva del psicotrauma, a una historia que pocas veces fue responsabilidad total del sujeto, ¿no? O sea, normalmente cuando nosotros estamos desde la perspectiva del psicotrauma, pues vamos a escuchar historias de infancias durísimas, ¿no? Y el momento de la infancia es un momento sumamente vulnerable,
¿no? Y en donde el sujeto tiene cero o muy poquita agencia de lo que le pasa, de gestionar decisiones, modos de vida, ¿no? Y hay que acompañarle desde mi perspectiva en ese proceso de entender que no podía hacer más de lo que hizo y la situación no podía ser diferente de lo que fue, pero eso no le obliga a resignarse y eso no le obliga a no chistar, ¿no? O sea, también desde la perspectiva del trauma, la indignación aparece como una posibilidad, ¿no? Ese momento en donde yo me indigno de lo que viví y puedo aspirar a no vivirlo de nuevo, ¿no? Claro. Pero que también tiene que ver con esto, ¿no? Con sacar a los sujetos de la marginalidad de donde no fueron escuchados, de donde lo dicho no fue dicho o no fue escuchado, de donde la necesidad no fue tomada en cuenta, ¿no? Porque pensemos que también la infancia es una posición súper marginal, ¿no? O sea, el mundo está pensado para adultos. Claro. Y en todo, o sea, en absolutamente todo. Ahora que trabajo con niños, simplemente me fijo en la arquitectura de la casa y digo, es que esto está peligrosísimo, o sea, de verdad, cero pensado para niños. Cada esquina se pueden... Sí. O sea, de verdad, cero. Y nos hace falta, porque por lo regular todo lo que corregimos o todo lo que decimos no, es por como incomodidad nuestra, ¿sabes? O sea, ni siquiera porque esté mal o porque no se tenga que hacer, sino porque a mí me incomoda, porque qué pena o por ese tipo de cosas, ¿sabes? Y es como es un niño, o sea, no sabe ni lo que está pasando en su mundo, apenas está aprendiendo, o sea, como que sí tiene todo el sentido del mundo eso. Bueno, vamos a pasar al cierre. La verdad es que hay mucho más que decir. Y bueno, también recordando que en México, bueno, o que cada país tiene también como sus propias historias y su propia cultura. Y que probablemente aquí en México, o sea, hasta nosotros decimos, estás loco, ¿no? O a veces decimos, es que estoy loco de amor. O sea, ¿ahí qué pasa, no? Entonces, ¿en qué o en dónde estamos posicionando la palabra locura? O sea, cuando es algo que está fuera de sí, o cuando es algo normal, o cuando no está dentro de los límites. Entonces, también es interesante saber cómo cada país lo va como adaptando y de pronto ya lo usamos como una palabra cotidiana, ¿no? Es que estás loco, no, es que eso no está bien, o sea... y creo que esta parte de la vulnerabilidad, de esta parte de inclusive yo podría hablar hasta de un cansancio emocional en donde la gente ya no puede más, ya no puede más y luego llega una depresión, entonces es como, ay, es que está deprimido y eso es como, hay algo que está mal dentro de él, ¿no? Y bueno, yo creo que hay mucho que reflexionar como individuos, como sociedad, como profesionistas y darle un lugar desde una perspectiva como más humana a todo esto que hablamos como locura, ¿no? Contextual. Sí. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentas y muy felices. Esperemos que haya muchos más de esto. Y pues vamos a continuar en nuestro próximo episodio, hablando también de un tema que tiene mucho que ver con la sociedad y como con las conductas de la vida cotidiana que a veces nos llevan a pensar que estoy haciendo lo correcto o no. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarlos. Nosotros somos Las Bárbaras. Y muchas gracias, maestra. Gracias. Y yo la saludo desde la cámara. ¡Saludos!